Realizamos la ilustración del proyecto de acuerdo radicado en días pasados, del cual soy autora, pero también soy ponente, un proyecto de acuerdo que pretende crear lineamientos, es decir, crear una ruta o un protocolo de atención, de prevención y de sanción a casos de violencia política contra las mujeres en dos corporaciones públicas, específicamente el Consejo Municipal y las juntas administradoras locales, es decir, el caso de los ediles y edilesas. Este proyecto pues pretende además con una serie de acciones, plantear acciones de formación, de sensibilización, de pedagogía alrededor de qué es la violencia política contra las mujeres, cuáles son los tipos de violencia política, encaminar campañas y esfuerzos para la sensibilización y asimismo llevar un registro de los casos y digamos que ese registro no solo permite tener datos, sino también hacer el seguimiento que corrobore que los casos efectivamente surtieron un proceso, tuvieron un trámite. Este proyecto de acuerdo lo consideramos de suprema importancia, dada la realidad política que enfrentamos las mujeres en el país, sustentada en cifras que podemos conocer a partir de la misión de observación electoral del Consejo Nacional Electoral, a partir incluso de la Fiscalía General de la Nación, donde se evidencia que en Colombia aún es necesario acciones afirmativas para proteger los derechos políticos de las mujeres. Entonces lo que pretendemos es que en el Consejo Municipal y en las juntas administradoras locales haya un protocolo que nos diga cómo, quiénes, qué deben hacer cuando se presenta un caso de violencia política contra una mujer. Lo primero que hay que decir es que desde la llegada al Consejo Municipal, mi curul ha abierto diferentes espacios, no es solo el primero, este proyecto de acuerdo que nos convoca, sino desde el primer momento he hecho mesas de trabajo que ha implicado llegar a estas iniciativas normativas, que ha implicado también el ejercicio del control político, esas mesas de trabajo, esos encuentros, incluso la misma radicación del proyecto en la cual convoqué a todos los sectores políticos, a todas las edilesas de la ciudad, a todas las lideresas comunales y sociales, han estado inmersas en la construcción de este proyecto político. Inclusive también he tenido acercamiento con la administración por el tema de género y de mujer específicamente, eso lo manifesté hoy en el desarrollo de la ilustración. Es un proyecto que está abierto para que podamos robustecerlo, para que podamos fortalecerlo a través de proposiciones y eso es una claridad que debe estar. Hoy empieza el trámite del proyecto, es la primera ilustración, en la comisión aún no ha habido ningún avance en el debate y falta ese camino por recorrer en el cual está garantizada la participación de las mujeres. Yo siempre amplío y siempre extiendo invitación a todos los órganos y las instancias consultivas también para que puedan acompañar estos ejercicios y asimismo lo seguiré haciendo y esperando que no solo las 4 concejalas, bueno, la concejala Paula está en licencia de maternidad, pero que todos los concejales de la corporación también se involucren en esta discusión en términos propositivos y podamos sacar adelante la iniciativa. El proyecto no entra en contravía con la legislación nacional, con los convenios sobre los cuales se ha acogido nuestro país a nivel internacional, sino que por el contrario, en Colombia hoy existe una amplia normativa legal, constitucional y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y esto ha sido gracias al trabajo de los movimientos de mujeres y el movimiento feminista, pero resulta que esos tratados, esas leyes, esas normas se quedan en abstracto. Se quedan en abstracto si en las entidades territoriales, si en las instituciones no las acogemos y no las aterrizamos. Y justamente eso es lo que busca este proyecto de acuerdo, que en la corporación pública podamos adoptar estas normas y podamos elaborar un paso a paso de qué hacer en caso de violencia política contra las mujeres. De ninguna manera entra en contravía, sino que está alineado jurídicamente, técnicamente con lo que se propone a nivel nacional. Yo reconozco cada una de las violencias diferenciales que hay sobre ciertos grupos poblacionales y sobre todo cuando hablamos de los grupos que han sido históricamente vulnerados, excluidos en Colombia, como son los indígenas, como son los campesinos, como son las mujeres, los jóvenes, y ellos por eso gozan de unos acciones afirmativas o unas leyes diferentes que buscan ampliar y proteger sus derechos. Pero acá es muy importante tener en cuenta que cuando se habla de violencia política contra las mujeres existe todo un consenso internacional y nacional que nos dice
oiga, la violencia política contra las mujeres existe, es una realidad, está en las cifras, es cotidiana, no es menor que a corte del día de hoy en Colombia llevemos más de 417 feminicidios. Eso da cuenta de la realidad, por ejemplo, de las mujeres y de cómo su vida está expuesta en múltiples escenarios. Entonces es fundamental para el estudio de este proyecto de acuerdo que nosotros entremos a diferenciar los diferentes tipos de violencia. Yo les decía, por supuesto, si nosotros hablamos de la violencia del conflicto armado, hoy tenemos a la JEP, la Justicia Especial para la Paz, que habla de todo lo que ha sido los determinantes y cómo se ha desarrollado la violencia a causa del conflicto armado. Si entramos a evaluar, entonces existe la violencia urbana, que por ejemplo tiene todo un desarrollo sobre el enfoque de seguridad humana, sobre cómo debemos actuar en materia de seguridad en las ciudades. Existe entonces la violencia contra tú lo mencionabas, contra los indígenas, las comunidades indígenas, y ellos tienen toda una legislación que los protege como sujetos especiales de protección. Y por eso mismo se ha determinado a través de leyes que deba haber una legislación específica para la violencia contra las mujeres, y es porque es una realidad desproporcionada, y es desproporcionada contra la mitad de la población en Colombia y en el mundo. Estamos hablando que se hizo necesario, por la gravedad del problema, acudir a políticas públicas, a planes, a normas, a tratados internacionales, y eso es importantísimo que lo reconozcamos. Y quiero decir algo, cuando no lo reconocemos estamos ejerciendo violencia y estamos revictimizando a quienes han sido víctimas de agresiones. Bueno, yo quiero invitar a la ciudadanía, especialmente por supuesto a las mujeres, a que nos unamos alrededor de esta iniciativa. Sé que hay mucho por hacer en términos de derechos humanos de las mujeres y que esto es solo un aporte específico, que es la creación y la ruta para que las mujeres que participan en política puedan sentirse más seguras, puedan sentirse protegidas, puedan sentir que hay un entorno que les va a brindar todas las garantías, y es establecer una ruta, un paso a paso que nos diga quién debe actuar, cómo debe actuar, con base en la ley y no en criterios personales o subjetivos. Eso es muy importante decirles que de aprobarse este proyecto de acuerdo, el Consejo Municipal de Zipaquirá, el municipio de Zipaquirá sería un referente en los municipios próximos, en la Sabana de Bogotá, en el departamento, en avanzar y en garantizar los derechos políticos de las mujeres, en decir, acá estamos para protegerlas, acá estamos para decir si efectivamente hay una realidad que nos preocupa, que es grave y sobre la cual vamos a tomar medidas. Y esto definitivamente tiene que ser con el concurso y el respaldo de todos los partidos políticos, de todos los sectores políticos, así como se dio en el Congreso de la República, que por unanimidad todos los sectores y partidos políticos votaron positivo ante este proyecto que hoy va a ser una ley de la República, que es no a la violencia política contra las mujeres.